Buenas tardes, señores. Hoy es otro día de los que no son buenos para la profesión del periodismo. Hoy es un día en el que otro montón de compañeros de nuestro ramo de la profesión vuelven a perder sus trabajos. Ayer noche y esta mañana, Radio Nou y Canal Nou, Radio Televisión Valenciana, cesa sus emisiones y cesa la actividad, con lo que más de 1.600 profesionales van a quedar de momento en el aire y sin trabajo. Como hace no mucho también quedaron en el aire y sin trabajo un montón de profesionales de Punto Radio, como hace poco quedaron sin trabajo también compañeros de las provincias, Punto Radio. El mercado publicitario, del que vivimos la gran mayoría de los medios de comunicación de ámbito privado, en esta situación de crisis económica se va constriñendo, se va reduciendo de manera muy acusada. Las empresas tienen dificultades, las empresas tienen muchos menos ingresos, las empresas les cuesta cobrar, las empresas les cuesta contratar, les cuesta tener ingresos, y las que sobreviven, las primeras cosas a las que acuden para reducir gastos son las inversiones publicitarias en muchas ocasiones. Y los medios de comunicación que tenemos, los privados, que tenemos en su mayoría el porcentaje de ingresos procedente de salir a la calle a puro huevo y ganar la calle, de conseguir convencer a los anunciantes para que sepan que la emisora en cuestión es donde mejor se pueden anunciar, pues lo vamos notando todos. Los medios de comunicación públicos que sobreviven, durante un tiempo sobrevivieron con parte de ingresos públicos y parte de ingresos privados, también se han visto y se van viendo afectados. Las arcas públicas van ingresando menos cantidad de dinero por vía de impuestos, van teniendo menos posibilidades económicas para atender determinados gastos y también se ven afectados a la orden de elegir el político las prioridades de dónde ponen el dinero, también se están viendo afectados. Nosotros y otras muchas emisoras de radio, medios de comunicación escritos, hablados, televisados, vamos sobreviviendo con enorme dureza, vamos sobreviviendo con dificultades. Los más sólidos vamos aguantando porque las audiencias nos siguen acompañando y el poco dinero de la tarta publicitaria. El otro día leía una información que en los últimos 6 años se había reducido en más de 2.000 millones de euros la inversión publicitaria. Es decir, era casi más de un 40% de lo que hace tan solo 6 años se gastaban las empresas en publicidad. Ahora se gastan esa cantidad menos y esa cantidad de dinero no entra a los medios de comunicación. Si no entra a los medios de comunicación tienen menos ingresos y tienen, por lo tanto, posibilidad de tener menos periodistas y en ocasiones ya no les sale ni a cuenta los ingresos con los gastos. Solo podemos sentirnos apenados porque hoy, a efectos de compañeros, todos tenemos un montón de amigos en Radio Nou, en Canal Nou, que hemos compartido, en algún caso que seguiremos compartiendo con ellos trabajo, y hay una cosa muy, muy fastidiada para una persona, que es quedarse sin su familia, quedarse sin trabajo o quedarse sin salud. Estas 3 cosas son esenciales en el vértice de funcionamiento de la vida, y cuando uno se queda sin trabajo el horizonte te cambia mucho, y hoy hay muchas personas que tienen un horizonte muy inestable porque hoy hace mucho frío en la calle. Hoy quedarse sin trabajo es muy, pero que muy fastidiado, porque es que no es que las puertas estén cerradas, es que no hay ni puertas, porque van quedando menos puertas, además, a las que tocar. Solo podemos dar gracias a Dios de que los que tenemos trabajo todavía lo tenemos, rezar
para que lo podamos seguir teniendo y desear con todas nuestras fuerzas que todos los compañeros que por estas causas se van quedando en el camino sin trabajo, que en la medida de lo posible pues lo puedan ir encontrando. Los mejores, los más rentables, los más capacitados, normalmente tendrán más posibilidades de poder encontrar trabajo, siempre con el componente de la suerte, por supuesto, que también será muy importante. Son días complicados. Son días complicados para la profesión, son días complicados para los compañeros y son días en los que cuesta trabajo ponerse delante del micrófono, porque cuando lo haces te das cuenta de que tú tienes la suerte de que lo puedes hacer. Y hay otros compañeros que hoy han perdido el micrófono. Así que, de verdad, nuestro abrazo más solidario, aunque este tipo de cosas yo siempre he pensado que sirven de poco, porque yo le doy un abrazo ahora mismo a Josep Rovira, o a José Manuel Reina, o a Juanjo Romero, y se queda igual. Sabe que me afecta, pero su problema sigue siendo el mismo. Pero por lo menos que sepa que hay gente que se acuerda de ellos y que no van a seguir teniendo la suerte que de momento nosotros tenemos. Y que nos dure. Y que nos dure. Vamos a recomponer la figura porque es complicado de hacerlo. Vamos a comenzar. Mira, hay aquí dos personas. Si os podéis acercar, hay aquí dos personas que además entienden de esto que estoy hablando. Son dos valencianistas, uno de ellos por lo menos lo conozco porque lo he conocido, que se quedaron sin trabajo. Uno se llama Francisco Izquierdo. Hola. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el otro te llamas? Me llamo Claudio Murcia. Claudio Murcia. Sí. ¿Los dos sois los que habéis montado la tablet del Valencia? No, tú eres un invitado normal. Yo soy invitado. Invitado normal, y tú, Paco, eres el que estuvimos hablando ayer, que has montado la tablet. Tú tienes erais tres amigos. Somos tres socios, correcto. Tres socios que os habíais quedado en el paro. Correcto. Nosotros sabemos el frío que hace en la calle. Y hace mucho, ¿verdad? Mucho, mucho. Es muy complicado, por mucho que tengas buena preparación profesional, es muy complicado hoy en día en que se te abran las puertas de un nuevo trabajo, cuando lo pierdes, claro. ¿Y de qué os quedasteis sin trabajo? Yo era responsable de compras en una empresa de automatización industrial. ¿Y tus otros dos compañeros? Sí, también todos venimos del mundo de la informática, en la mayoría de los casos. ¿Os quedasteis sin trabajo? ¿Y cuánto tiempo sin trabajo? Yo llevo aproximadamente, llevamos aproximadamente un año, y lo que decidimos fue pues emprender, que es lo que hace todo el mundo cuando se encuentra en una situación un poco como la que tenemos actualmente, donde no tienes oportunidades, y nos lanzamos a esta aventura. Esto que ahora le llaman emprendedores han sido toda la vida... Buscarse la vida. Autónomos. Los autónomos, ¿no? ¿Cómo es? Porque hay muchas ocasiones que estamos en el trabajo, a ti te habrá pasado, y estás a reventar ya, a veces que llega un jueves por la noche o un viernes y ya estás que la caldera ya, si salta la válvula, le rompe una ceja a alguien, ¿no? Pero mi padre, por ejemplo, ha estado 44 años seguidos levantándose a las 6:30 de la mañana para abrir el bar y servirle café a los de la Renfe que iban por la mañana. Y mi padre, las piernas no le valen para nada. Pero te vengo a decir esto porque cuando estamos así agobiados por el trabajo y quieres pegar un esclafit, dices, joder, si pudiera me quedaría 2 meses seguidos sin trabajar. Porque estás muy tenso, con muchos problemas, disgustos, peleas con el jefe, tal, o incomprendido. Pero cuando pasan 27, 28, 29 o 30 días sin trabajar, si son por vacaciones, aún. Pero cuando pasan 30 o 35 días sin trabajar y no encuentras trabajo, eso es otra cosa, ¿eh? No, te desesperas porque al final todo el mundo lo que queremos es trabajar, es pues eso, mantener a nuestras familias, porque todos tenemos nuestras responsabilidades, y te encuentras con que no tienes oportunidades. Entonces, la verdad, yo estoy también muy apenado con todo lo que ha pasado esta mañana. He seguido todo lo que ha pasado con Canal No, con Radio Televisión Valenciana. Lo primero, quería además aprovechar este momento para, como dices tú, mandar un abrazo a toda la gente que ha perdido su empleo, porque además yo creo que todos los estamentos de la sociedad, y perdona, Pedro, que te hable con toda franqueza, pero nos tenemos que poner delante de esta situación y tenemos que luchar por lo nuestro. Y lo nuestro, al igual que, como te contaré después, o como
pues te podré ir contando. La tablet está hecha aquí en Valencia por una empresa valenciana. Yo creo que debemos de ser los primeros en defender lo nuestro y en defender lo valenciano, y para nosotros, por lo menos para mí, para muchísima gente piensa como yo, que cierren cada 9 es mucho más importante de lo que parece. Políticamente mucha gente puede opinar y cada uno tendrá su ideología, pero es algo más. Para nosotros, por lo menos para mí, es algo que forma parte de nuestra cultura, y como tal tenemos que poner esto delante para defenderla. Da igual la ideología que tengas, o sea, no es una cuestión de política, es una cuestión también de cultura. Y yo estoy muy apenado. Cuéntanos un poco, porque tú te viste en una situación que ahora, por ejemplo, pues 1.800 compañeros se van a ver, ¿no? ¿Qué hiciste tú? O sea, me contabas ayer que te dije que te vinieras al programa. Bueno, esto es muy sencillo. Francisco Izquierdo nos escribió por nuestro Facebook, nos explicó, mira, nosotros somos los de la tablet del Valencia, que hemos hablado con el Valencia, hemos comprado una licencia, ellos se han jugado su dinero, probablemente estarán cobrando X dinero del paro, que lo necesitarán para comprar en Mercadona todos los fines de semana para la familia, para pagar la hipoteca y tal, y se habrán jugado X dinero a ir al Valencia, pagar una licencia para que le dejen usar el escudo del Valencia. Luego ya están poniendo en riesgo dinero del que cobran del paro para montar y hacer la tablet del Valencia. ¿Y qué es eso? A ver, es una apuesta primero, como te decía, porque hay pocas oportunidades y cuando crees que puedes tener una, la intentas aprovechar. Entonces nosotros lo que intentamos fue unir 2 pasiones. Una era la tecnológica, por eso hicimos la tal, y otra era el Valencia Club de Fútbol, porque somos todos aficionados. Entonces se nos ocurrió la idea de aunar las 2 pasiones y de montar todo esto. Ha sido arriesgado, como bien dices tú, hemos arriesgado patrimonio, el poco que a lo mejor nos queda o el poco que tenemos, porque tenemos que seguir, porque al final yo siempre mando un halo de esperanza a todo el mundo. Tienes que ponerte de pie y tienes que seguir andando, porque si te quedas quieto, al final no te mueves. Entonces para nadar tienes que moverte, y lo que hemos hecho es tirar hacia adelante e intentar, pues eso, sacar la tarea del Valencia Club de Fútbol y a ver si tenemos suerte, y yo creo que hemos hecho un buen producto, y que ya entramos en lo que es el producto en sí, y que además está pensado por y para valencianistas. Bueno, les tengo que decir que normalmente este tipo de cosas, Francisco Izquierdo, cuando le llamamos nosotros ayer, le dijimos, o sea, él nos pedía, Pedro, me gustaría contar esto, promocionarlo, tal. Lo normal en una emisora privada es que este tipo de cosas se paga, se contrata publicidad, se llaman microreportajes, etcétera, pero nos pareció sentimental lo que nos estaba contando Francisco Izquierdo, y le dijimos, mira, tráete un par de tablets, nos las dejas, si quieres las sorteamos entre los oyentes de Radio Valencia, Cadena Ser, le damos una alegría a los oyentes, aunque siempre hay, ya verás cómo tendremos crítica por sortear a quién se la adjudicamos, o por el método del sorteo, o porque llegó tarde, tendremos críticas. Pero vamos, sorteamos las 2 tablets, te ayudamos a ti, te damos ánimo, te damos moral, que te sientas que te han escuchado, que no llamas a una puerta y hay el vacío, que no sientas que donde vas para tratar de volver a arrancar te cobran, que no sientas que te quieren pegar un sablazo, y nos pareció que era una manera de dar un poco de ánimo y de insuflar energía. Nos vas a dejar las tablets. Bueno, ahora le echamos un vistazo. ¿Cuánto valen las tablets y dónde se pueden comprar y cómo son? O sea, convénceme, véndemela. Vale, no, va a ser fácil de vendértela. Es una tablet de 7 pulgadas, porque en un principio la pensamos sobre todo para el público infantil, aunque al final lo que decidimos fue no tanto crear una tablet infantil como las que se hacen hoy en día, que tienen muy poca resolución o muy poca memoria o muy poco procesador, sino crear una tablet lo suficientemente potente también para que lo pudiera utilizar el padre o el abuelo que se la regala a su nieto o a su hijo. Es una tablet que además hemos contado con la colaboración del Valencia Club de Fútbol, pues nos ha cedido todas sus aplicaciones oficiales gratuitamente, con la Liga de Fútbol Profesional, que también se puso de nuestra parte y nos ayudó también, tanto a nosotros, porque además así nos lo dijeron, que os íbamos a ayudar a vosotros y al Valencia Club de Fútbol. Y es una tablet con buena resolución, buena potencia, con buena memoria RAM, que es una tablet que está pensada y hecha para valencianistas, pero sin despreciar lo que es el hardware, así, lo que es el aparato, que es potente, y para que cualquiera lo pueda disfrutar, para conectarse a internet o para ver una película. Me has dicho que los componentes y todo son valencianos. Sí, la tablet está completamente... Nosotros hemos contado con la colaboración de una empresa valenciana que se llama I+D, que es la única en toda España que fabrica tablets, porque casi todo el mundo las trae de China. Ellos ensamblan aquí en Valencia, aquí en Paterna, y la verdad es que estamos muy orgullosos, porque es que es un producto hecho por una empresa valenciana, para un equipo valenciano y por una empresa valenciana que la han fabricado, que la han ensamblado. ¿Y cómo se llama la marca? La marca
nosotros somos Just Tablet, que es la página web donde la vendemos, pero ¿cómo se llama la página? La página es www.justtablet.com. Just. Just, porque tuvimos el problema de que lo quisimos poner en inglés, pero luego siempre es un problema a la hora de decirlo. Es Just, J-U-S-T. J-U-S-T. J de Julián, U de Universidad, S de Soria, T de Toledo. Y luego ya Tablet, pero eliminando una T. O sea, A, B, L, E, T. A de Alemania, B de Barcelona, L de Lleida, E de España, T de Tarragona. Justtablet.com. De todas maneras, las tablets se pueden adquirir tanto en nuestra página web como en las tiendas oficiales del Valencia Club de Fútbol, como en la tienda de informáticas Microsoft, una cadena también valenciana. ¿Cuánto vale? Está en 165 euros. Es un precio ajustado porque no es una tablet, insistimos, que no sea potente, es un dual core, es un giga de RAM, tiene buena resolución. O sea, yo creo que hemos hecho un producto ajustado, potente y además hecho y pensado para valencianistas. Está serigrafiada la trasera con los colores de nuestro equipo, blanco y negro. Estamos dando esto ahora en streaming en directo por vídeo, ¿no? Sí. Tráetelas, sí. Sácalas y nos las enseñas. Esto, que sepa que no estaba pensado, ¿eh? Es así, o sea, ha surgido así, que además es la forma más bonita de hacer la radio. Bueno, aquí está Francisco Izquierdo, que está sacando la tablet. Sí, aquí, bueno, tenemos más cámaras que Gran Hermano. Será por cámaras aquí. Mirando a esa que tienes. Tenemos cámaras aquí más que Gran Hermano. Tenemos. Más que los entrenamientos de Jukic. Sí, los de metodología. Tampoco te pases, no tanto, Carlos. Aquí los de metodología. ¿Y cómo vamos a sortear esto? Deberíamos de hacer una en los de récord y otra a través de Ser Deportivo, ¿no, Fran? Perfecto, así cubrimos el espectro al 100% de la audiencia. Una hora, si quieres, Chimo, en Facebook o en Twitter y otra por la noche a las 9. Esto no lo pensamos la semana que viene y dejamos, no sé, supongo, una pregunta durante toda la semana. Mira qué chulo. Ostras, qué chula. Hemos intentado hacerla con, pues eso, desde como es nuestra pasión el Valencia Club de Fútbol, también queremos hacer una cosa, cosa que fuera chula. Ya veo yo a Fran que no sé si la va a a sortear, ¿eh? Sí, hay que mantener... Sí, tú ves dando idea a los oyentes que pensarán que nos la quedamos nosotros. No te preocupes, que retorcidos habrá. A ver si tiene batería, que creo que sí, al inicio, y la arrancamos. Oye, yo me voy a guardar una que tengo el hijo de un íntimo amigo mío de Águilas, que es del Valencia, desde que se inauguró la peña valencianista en Águilas, que por cierto ahora está sin sede porque han tirado el edificio y tienen que buscarse otra, y esa se la regalaré yo. Compraré yo una, se la regalaré yo al hijo de mi amigo ahora vienen muy buenas fechas ahora, ¿eh? Sí, la idea era esa, yo creo que es el regalo perfecto para un valencianista. Bueno, ¿viste el partido de ayer? Sí, lo vi, claro. Te quedaste un poco más tranquilo, ¿no? Sí, la verdad es que yo siempre he sufrido muchísimo viendo al Valencia, pero ahora que encima tenemos, y además no podemos negarlo, que todo esto que estamos haciendo también está vinculado un poco como va el equipo. Y lo paso fatal, porque lo paso fatal primero por cómo está el Valencia como aficionado y luego porque también lo vinculo al producto que hemos sacado. Hombre, ayer, igual que en el partido de Leche, yo creo que estuvo, no es que sea el mejor Valencia ni muchísimo menos que hemos visto en los últimos años, pero por lo menos se ve un equipo más serio y que lo que pasa, el gran problema que hay es que dependemos un poco de la suerte. Contra el Leche tuvimos mala suerte y perdimos, y ayer tuvimos buena suerte porque les anularon un gol que era legal y luego porque sacamos un par de pelotas debajo de los palos y ganamos. Y siempre depender un poco de la suerte yo creo que no es lo mejor que nos puede pasar. Estaba escuchándote antes, Francisco, has dicho una cosa, creo que has dicho que es la única empresa que está en Valencia, en España, que fabrica los componentes para las tablets. Fabrica las tablets. Que la única que está aquí en Valencia. Y me estaba yo pensando, digo, ¿cómo nos las apañamos? O sea, somos artistas, somos artesanos, somos creadores, creativos, en muchas cosas como esta que tú acabas de contar. ¿Y cómo nos las apañamos que luego las rompemos? O sea, no sé cómo nos las apañamos, pero terminamos sin televisión autonómica, terminamos sin Banco Valencia, terminamos sin Bancaja, terminamos sin la CAM, no sé qué va a pasar con Feria Valencia, o sea, vamos terminando, bueno, abro el paraguas del Valencia también como está, no sé cómo creamos cosas cojonudas y luego, no sé cómo nos apañamos, se caen. Sí, por eso te comentaba que tenemos que ponernos todos delante y que tenemos que defender lo nuestro, porque si no, nadie lo va a defender. Y que no hablamos ni de política ni de ideologías, hablamos simplemente de un sentimiento como pueblo, y ante estas cosas tenemos que indignarnos e intentar cambiar las cosas, por lo menos, para que esto no vuelva a suceder. Bueno, tenemos las 3:24. Ya saben que el Valencia es primero de grupo después de la victoria ayer en Gales frente al Swansea, que el domingo a las 7 de la tarde el Valencia recibe a Osasuna. Hemos colgado desde ayer una pregunta para regalar entradas, que han visto ya más de 16.000 personas, han visto ya y hay más de 300 respuestas.
sortearemos a las 4 de la tarde entre todas las respuestas acertantes y pueden pasar a recoger la entrada hasta las 9 menos cuarto de la noche. Si no puede venir el ganador, tiene que venir con el DNI o el carnet de conducir del ganador. Hoy, a las 8 de la tarde, tenemos el Getafe Levante. El Valencia Basket vuelve a la Liga, donde es segundo, para enfrentarse al cuarto el domingo a partir de las 6 de la tarde. Y también vamos a regalar 5 entradas dobles, ¿no, Fran? Sí, déjame antes, porque ponerme a dar entradas sin enviar un abrazo... Sí, claro, claro. Has dicho que no servía de nada, pero yo creo que sí les servirá. A miles de personas que están pasando hoy un día muy difícil, muy jodido. Ha sido una noche larguísima, de chapuza absoluta. Y yo quiero estar con mi gente, quiero enviarles un abrazo a todos, porque lo de anoche en la radio y lo de esta madrugada en la tele deja huella. Además, a ti te cogió allí. Allí en la radio, en la que fue mi casa. Ahora es esta, encantadísimo, pero allí he pasado casi 10 años y lo de anoche no se lo deseo a nadie, sobre todo a los que estaban allí trabajando hasta el día de ayer, así que un abrazo enorme para todos ellos. Y sí, tenemos el baloncesto el domingo, es un muy buen partido, segundo contra cuarto, Valencia Basket contra Gran Canaria. Y tenemos 5 entradas dobles y vamos a preguntar por una historia curiosa, una historia de Brad Newley, que jugó en Valencia Basket y que ahora juega en Gran Canaria, y que este año le ocurrió algo especial por lo que no pudo jugar la primera parte de un partido. Que la gente lo explique. Llegó a la segunda parte, pero no pudo jugar la primera. A los 5 que elija Chimo con el sorteo que hace el ordenador y que sepan la historia de Brad Newley, les damos entradas. Claudio, ¿tuviste el partido ayer o qué? ¿Lo escuché por la radio? ¿Sí? Sí. Bueno, pues por lo menos te llevaste una alegría. No lo viste en directo, pero por lo menos algo es algo, ¿no? Sí. Aunque lo fastidiado es el domingo con Osasuna, ¿no? Y además el Valencia últimamente está en un plan resucita equipos. Ese puff ha sonado a lo ves fastidiado. Pues sí. Es que el Valencia, contra los equipos que están o descenso o bordeando de descenso, suelen venir toda la ruina. Almería, Real Sociedad y casi el último, el Valladolid. Claro, es que los precedentes son muy negativos. Tienes un tono de voz que me recuerda a García. A ver cómo dices saludos cordiales. Saludos cordiales. Jabato. Las 3:27. Hay vinos y supervinos. Como Olla de Cadena Reserva. Puntuado por la guía Los Supervinos con la mejor relación calidad-precio de España. Olla de Cadena Reserva. Un supervino de Bodegas Vicente Gandía. En Peugeot Autodisa hemos declarado la guerra a los precios. Si quieres un Peugeot a precios Terminator... Tengo datos precisos. Ven a Peugeot Autodisa, al final de la calle Alboraya. Este año tus cenas de empresa celébralas en Holiday Inn Valencia. Desde 28 euros por persona y de lunes a miércoles 10% de descuento. Holiday Inn Valencia. Salones privados, opción de barra libre y disco móvil en la propia sala. Holiday Inn Valencia. Paseo Alameda 38. Teléfono 96 303 2100. Te gustará. Amiguitas, amiguitos, soy Gaby. Y yo Pimpollo. ¿Cómo están ustedes? Y traemos el mejor espectáculo de estas navidades. El Cirque de Nadal. Elefantes. Magia. Equilibristas. Fiera. Acróbatas motorizados. Y en exclusiva, la familia Aragón en Nou Campanar. Venta de entradas en el Corte Inglés y en cirdenadal.com. ¡Os esperamos! Consigue la entrada en tu concesionario y ven a la Feria del Automóvil. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en casa y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no le sé decir, sé que está cerca del concesionario en Gasa. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gasa? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gasa. Concesionario oficial BMW, en la salida de Valencia, yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Hola, soy Mario Kempes. Quiero decirle que he vestido con orgullo la camiseta del Valencia en este mismo césped. Ahora quiero darle la bienvenida a este maravilloso tour para que conozcan más lo que es la historia del Mestalla. Nuevo Mestalla Forever Tour. Descubre la historia, el corazón y la leyenda del Valencia Club de Fútbol a través de su nuevo tour. Bienvenidos a Mestalla. Para Mercedes-Benz, el tamaño sí importa. Citan, la furgoneta más pequeña de Mercedes-Benz con la misma seguridad y confort que el resto de la gama. Consumo récord de 4,2 litros a los 100, 6 airbag y ESP de serie. Benefíciate además del plan PIMA hasta el 31 de diciembre. Ven a verlo a Mercedes-Benz Comercial Valencia, Pista de Silla, Carretera de Madrid y La Eliana.
Oye, ¿por qué los humanos ya no se rascan cuando picamos? Porque ya solo practican el rasking para encontrar miles de premios en Ausias Móvil. Ahora hacen el chequeo de 20 puntos pre-ITV gratis y el cambio de aceite y filtro por solo 60 euros. Vuela a tu servicio autorizado SEAT en Ausias Móvil. Isla Cabrera 78, esquina Ausias Marc. ausiasmóvil.com. Si compras 2 juguetes, el tercero te lo llevas gratis. Solo en Juguetilandia. Ahora en Juguetilandia, elige entre miles de juguetes incluidos en la promoción especial. Comprando 2, el tercero te lo regalamos. Consulta tu tienda más cercana o realiza tu compra online en juguetilandia.com. 1, 2, 3. El tercero gratis es. Ser Deportivos. Pedro Morata. Las 3:30, bueno, pues ayer ganaba el Valencia frente al Swansea, un partido que nos dejó más tranquilos, de un Valencia un poco más parecido al de Elche, más solvente, y que por lo menos te invita a no tener tanta zozobra para el partido del domingo, ¿no? Un Valencia muy parecido al que viene haciéndolo bien, sin alardes fuera de casa. Un equipo que se suelta la presión lejos de Mestalla, que ya jugó bien en Getafe, que jugó bien en Bilbao, que en la primera parte en Elche mereció más y que ayer, si hubiera estado un poquito preciso en las contras, hubiera ganado mejor el partido. Ayer el Valencia tiene 3-4 contras, que para mí es la gran asignatura pendiente del partido, el contragolpe. Hay que ser mucho más preciso en el último pase. Ayer el Valencia tuvo 2-3 jugadas muy claras para ganar 0-2, 0-3 y no sufrir tanto en la parte final del partido. Pero fuera de casa, la línea es buena. A mí me gustó más el Valencia de Elche que el de ayer. Sí, el de la primera parte. El de la primera parte, sobre todo, de Elche. Sí, a mí también. Pese a la derrota y a todo lo que ha pasado después de esa derrota, otra vez con Jukic en el alero, con el ascenso de Rufete y tal, si se lo carga o no se lo carga, y las palabras de Salvo, a mí el Valencia de Elche me gustó bastante en la primera parte y en fases de la segunda. Ayer vimos un equipo igual de sobrio que el de Elche, pero sin generar tantas ocasiones. En la primera parte de Elche se hicieron 4 o 5 bastante claras, y ayer la fortuna, de la que hablaba nuestro amigo, sonrió al Valencia como no sonrió en Elche, porque el gol de Parejo, aparte del gol anulado y de los 2 balones que saca Mathieu bajo palos, el gol es un despeje en un córner que le cae a Parejo y termina dentro de la portería. O sea que también la suerte ayer sonrió al Valencia en un partido de aprobado normalito, cuando el del Elche, a mí, pese a la derrota, porque hubo 2 errores flagrantes en defensa que ayer no se cometieron, fue mejor partido. Y eso es lo que quería destacar, porque has dicho sobrio en Elche, estuvo sobrio, llevó la iniciativa del partido, estuvo muy bien en ataque, tuvo ocasiones para irse al descanso con un 0-2 o un 0-3, pero las 3 o 4 veces que llegó el Elche, 2 fueron gol y otra, que fue la primera casi en el minuto 45, la que tuvo Fidel en la espalda de los 2 centrales, aprovechando también el despiste uno más de los 2 centrales. Ayer no se cometieron, y me recuerda una vez más al partido, en este caso es cuando se resucita a sí mismo. Hay un partido en el que se encienden las alarmas en el vestuario del Mestalla, del Valencia, y ese día sí que están todos un poquito más concentrados y conceden menos en defensa. Ahora solo falta la continuidad. Y un tema que es, aparte de que el Valencia juegue bien, juegue mal, y el resultado es que haya, es que el Valencia no tiene un 9 hoy por hoy. El Valencia vendió un 9 por 30 millones de euros, compró a un 9 por 3 millones, quiero recordar, el del Postiga. 3.250, sí. Trajo a un... El del Postiga vino por otro que vendieron por 3, que era Valdez. Sí, pero en principio podíamos pensar que iba a traer a otro 9, pero finalmente trajo a Pavón, que ha jugado 2 veces de 9. El Valencia es una realidad, va cambiando de delantero centro, ha probado con Postiga, ha probado con Alcácer, ha probado con Pavón, ha probado ahora con Jonas. Creo que ninguno está dando el nivel como para ser el 9 del Valencia. El Valencia necesita una cifra goleadora que Jukic sitúa en 75 goles al principio de temporada. Yo ya no me fijo ni en esa cifra, yo ya iría a los 55 o 60 goles, que es los que te pueden asegurar estar en Europa League, aparte de que no encajes, y el Valencia no lo está encontrando, y si no encuentra algo, mejorar, darle en la tecla en ataque o firmar algo en invierno, aunque sea cedido, va a estar muy complicado llegar al objetivo que ahora mismo yo creo que todos los marcan, por lo menos en estar en Europa League. Hay jugadores que pueden caer damnificados de estos últimos partidos. Tiene pinta a lo mejor de que Ricardo Costa no va a seguir en el 11 inicial, quizá continúe fuera del 11 inicial Ever Banega, y hay algunos que tienen pinta de que pueden continuar, escuchando a Jukic de ayer noche. Sí, han hecho un muy buen partido, los dos centrales han jugado, han dado seguridad al equipo, muy buen rendimiento, y la verdad que ha hecho un grandísimo partido. El trío ha hecho un muy buen partido, y bueno, que no es
una cosa habitual, normal, pero se ve que bueno que ellos se entienden bien y lo hacen bien y que no hay problemas, o sea pero han hecho un grandísimo trabajo y grandísimo partido los tres. Por fin se ha convencido, porque lo dice en el tramo final de lo que acabamos de escuchar, de que dos centrales zurdos pueden jugar juntos. Hasta ahora tenía muchísimas dudas. De hecho, no quería ponerlos juntos, salvo exigencias del guión, como tuvo que hacer en un par de partidos por lesiones de... Y en Granada para cargarse a Ramí. De Ricardo Costa y lo que pasó con Ramí, pero por lo que acabamos de escuchar, yo creo que después del buen partido que hicieron y la compenetración de la que habla, que demostraron Mathieu y Víctor Ruiz, tenía ya ganas, lo dijimos hace ya varios partidos, de cargarse a Ricardo Costa, pero no tenía un recambio. Ahora parece que ya le convence lo de poner a dos centrales zurdos y yo creo que van a repetir ese centro de la defensa en el partido contra Osasuna. Habla también de un trío. El trío al que se refiere es con Oriol Romeu, que para mí, para muchos, fue, aparte de los centrales, el mejor del Valencia ayer, y que también le va a competir el puesto a Javi Fuego. Lo que pasa es que lo de meter a Víctor Ruiz sí que tiene sentido por los deméritos que viene haciendo Ricardo Costa en los últimos partidos en los que se despista con mucha facilidad. Lo de meter a Oriol Romeu no tendría tanto sentido, quizás porque no ha hecho esos deméritos, sino todo lo contrario, muchos méritos Javi Fuego desde que empezó la temporada para seguir en el equipo. Así que ahí tiene un dilema importante Jukic en el puesto de pivote defensivo. Se han conseguido ya 2,7 millones de ingresos en la Europa League de los 10,9 que están presupuestados. Y las ventajas por ser primero ya las hemos explicado estos días atrás, y nos falta que termine la última jornada de la Champions para ver los 4 mejores terceros que, quedando primero, va a evitar el Valencia. Son 2,7 por los ingresos por resultados, que pueden llegar a ser 2,9 si también obtiene 200.000 euros más ganando el último partido contra el Kuban Krasnodar, que queda un partido todavía de esta fase de grupos. Y a esto hay que añadir el tema del pool televisivo, que eso no está claro cuánto va a ser, porque se distribuye una vez ya terminado la competición en función de cuántos equipos de cada país van pasando las rondas. Al Levante, por llegar a octavos el año pasado, llegó a octavos, ¿no? Sí. Les supusieron 2,1 millones de euros. Estamos ahora mismo en Valencia en 16avos, serían alrededor de 1,9. Si pasan dos equipos españoles a 16avos, si pasan los tres sería algo menos. Estaríamos hablando de en torno a un poquito menos de 5 millones de euros ingresaría el Valencia si le eliminaran ahora en 16avos de final. Evidentemente, si va superando rondas, sería bastante más. Bueno, bastante tampoco, porque si lo comparamos con la Champions, la diferencia es abismal. 5,6 cobró el Levante por llegar a los octavos de final, eliminado por el Rubin Kazán, en todos los conceptos, tanto con el pool market como los premios por competición. De los 15 posibles rivales que puede tener el Valencia, 4 de Champions y 11 de Europa League, porque hay 12 grupos, no le puede tocar el Swansea. Solamente hay uno fijo, que es el Ansi Macaiscala, el equipo en el que jugaba San Bonetó, que dirigía Roberto Carlos, que ya matemáticamente es segundo de su grupo. El resto todavía está muy abierto. Podríamos hablar de equipos que parece que van a acabar segundos en Europa League o terceros en Champions, pero queda la última jornada, y para no especular, solamente uno, el Ansi, ya es posible rival del Valencia, que matemáticamente es primero. ¿Y sabíamos a quién evita, por ejemplo, al Tottenham? En ese grupo del Ansi, el primero es el equipo de Villas-Boas. El Valencia ha entrenado esta mañana en Gales, ya de cara al partido del domingo con Osasuna. ¿Alguna cosa que debamos de tener en cuenta para el domingo? Que no ha entrenado en esa sesión allí en Gales, Piatti, que tampoco es que ayer tuviera mucho acierto en los minutos en los que estuvo sobre el campo por unas molestias musculares. No ha estado en esa sesión de trabajo, así que probablemente sea baja para la convocatoria del partido contra Osasuna, y el equipo está justo ahora mismo volviendo de País de Gales. Pues tenemos las 3:38, vamos a hacer una pausa en la publicidad y les vamos a hablar de una carta que ha escrito el presidente del Valencia a todos los accionistas y de una cena que se produjo ayer noche en la marisquería Casa Lorente de Canals, donde estuvieron 3 expresidentes del Valencia, un excapitán del Valencia y el propietario de una empresa que se llama Silver Valley Investment. La Beatlemanía llega al casino. The Beatles tributo el 22 y 29 de noviembre. Cena más espectáculo, 32 euros. Venta anticipada en casinocirsavalencia.com. Si te gusta la buena vida, Club París. Elegancia, sensualidad y discreción en un ambiente relajado para gente exigente. Un placer para los sentidos. Te espero en Club París, carretera CV 3007, kilómetro 1,1, Puzol, Sagunto. Más información en clubparis.es. Primera copa gratis con tu entrada o abono del Valencia. Consigue la entrada en tu concesionario y ven a la Feria del Automóvil. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Dos de los equipos más en forma de la Liga Endesa de baloncesto se ven las caras en el pabellón de la Fonteta. ¡Partidazo!
Valencia Basket Herbalife Gran Canaria. Domingo 1 de diciembre a las 6 de la tarde con el patrocinio de Nivea Formen. Venta de entradas desde tan solo 10 euros. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. ¿Un seguro de salud de primera desde 8 euros al mes? Con Divina Pastora Seguros sí puedes. Todos los especialistas y pruebas diagnósticas que necesites desde 8 euros al mes. Asegúrate con Divina Pastora, el seguro de salud de los jugadores del Valencia. Divinapastora.com. Seguros de primera para gente de primera. Ser Deportivos. Pedro Morata. ¿Has estado, Fran, ahí en esa marisquería? ¿No? Me han dicho que es fantástica. Sí. Muy buena. Ahí en Canarias, sí. Que va muchas veces por allí Alfonso Rus y tal, y que no es excesivamente cara. Bueno, pues ayer noche se juntaron a ver el partido de fútbol allí Manuel Llorente, Pedro Cortés, Vicente Andreu. Estaba otro señor de Agullent, el dueño de una empresa de Aielo de Malferit, que se llama Silver Valley Investment. No conozco la cuenta económica de este señor, lo digo por si alguien está pensando en un jeque de no sé qué tal, o sea, no es el caso. Estuvieron, bueno, pues se juntaron a hacer, he dicho los jugadores. Te falta uno. Estuvo también David Albelda, que pasó por allí luego, y pues eso tiene 1000 interpretaciones, la cena, ¿no? El resumen de haber hablado con los protagonistas de la cena será el lógico, ¿no? Que se han juntado, que se conocen para hablar de fútbol y tal, y otros pues verán que están maniobrando en la oscuridad para volver, lo cual no es posible, porque no es posible que vuelvan, salvo que el accionista mayoritario decidiera que alguno de ellos se ponga a gestionar el club, o salvo que viniera un posible comprador del paquete mayoritario de control y le ofreciera a alguno de esos o de ustedes que dirigiera el club. O sea que por mucho que se reúnan nosotros y tal, esto no significa que vayan a volver. Lo que nos ha llamado la atención es que esta mañana había un comunicado colgado de la página web que en su día se inventó Vicente Andreu, que era Por un Valencia de los valencianistas. Lógicamente no va a ser de los granadinos, pero Por un Valencia de los valencianistas. Fue una idea que puso en marcha Vicente Andreu. Dice, tenemos que intentar conseguir, cuando estaban que tenían pocas ganas de marcharse, por tocar un poco los tobillos a los que venían, se inventaron el que vamos a intentar buscar 1000 personas en la Comunidad Valenciana que gasten 50.000 euros cada uno, a ver si así conseguimos 50 millones de euros, y al menos con 50 millones de euros nos podemos hacer con el 50% del control accionarial del Valencia. Que todo eso es castillos en el aire y ciencia ficción, porque ni van a conseguir los 1000. Es más, Vicente Andreu le ha dicho esta mañana a Chimo Masmano que tenía 12 o 13, que son los mismos que tenía hace 3 meses. Ni van a conseguir los 1000. Si los consiguieran los 1000 con 50 millones de euros, no creo que nadie, ni la fundación, ni el banco, va a vender, el paquete de control por 50 millones de euros, porque la deuda que hay son 90. Pero bueno, si consiguieran 50 millones de euros, ya es mucho dinero, mucha más credibilidad que nada, ¿no? Me sorprende que sigan diciendo, no, nuestra idea es democratizar el club. Me haría a mi gracia ver cómo los 1000 que habrían puesto 50.000 euros cada uno iban a entonces hacer unas elecciones de una persona a un voto, cuando ha habido 1000 que se han gastado 50.000 cada uno. O sea, lo que pasaría es que se meterían de leches entre los 1000 para ver quién está en el Consejo de Administración. O sea, todo esto es todo más o menos como así sucedería, ¿no? Y esta mañana había un comunicado colgado en la página web de Por un Valencia de los valencianistas, que la página web, Chimo, ¿cómo es la página web? Por un Valencia de los valencianistas.com, en el que, por cierto, pese a que en un principio desistió de la idea, en el mes de julio Vicente Andreu dijo que abandonaba o aparcaba esta idea de conseguir los 1000 que compraran 50.000 euros en acciones. Todavía está en la web, podemos encontrar documento de aportación en el que tú pones tu nombre, tus apellidos, tus datos, y pone, asumo voluntariamente el compromiso de ingresar la cantidad de 50.000 euros en la cuenta bancaria que en su momento me será comunicada. Esto no es comprarlo directamente a través de Internet, sino mostrar tu intención de que lo vas a hacer. ¿Quién son Por un Valencia de los valencianistas, Chimo? ¿Qué personas hay ahí? ¿Quién son? Pues en la misma web hay un vídeo en el que se podía ver, si pinchas el vídeo, pues se ve a Ramón Aznar, se ve a Pepe Bayo, que es otro valencianista insigne, histórico, está Vicente Andreu,
José Luis Rodríguez es otro afín a Vicente Andreu. Vicente Andreu también contaba con el apoyo de Barberá, es decir, gente que estaba muy afín al que fue presidente en el último mandato de Manolo Llorente en el Valencia, es decir, Vicente Andreu. Que por cierto, esta mañana no sabía que se había colgado una nota de prensa, un comunicado, el propio Vicente Andreu en su página web. Y no sé entonces quién habrá escrito el comunicado, sin que lo sepa Vicente Andreu. Pero bueno, el comunicado dice, es que todo es así, ¿no? Todo es una detrás de otra. Los integrantes del grupo Por un Valencia de los valencianistas, constituido hace unos meses y cuyos objetivos son de sobra conocidos por la sociedad valenciana en general y valencianista en particular, una vez transcurrido un periodo de tiempo que hemos estimado como suficientemente prudencial, nuestro último comunicado de prensa se remonta al mes de... Es que me ha venido de cortar, porque es que esto no va a ningún lado. Pero bueno, lo voy a terminar de leer. Y a la vista de la evolución de los acontecimientos en torno al Valencia Club de Fútbol, queremos manifestar lo siguiente. Primero, hasta el momento actual no se vislumbra solución alguna para los problemas económicos existentes tanto en el club como en la fundación. Sí, nos habíamos dado cuenta. Segundo, contemplamos con honda preocupación que nuestros dos principales objetivos, democratización del club, me hace mucha gracia esto, porque si consiguieran los 1.000 tíos a 50.000 euros, estoy yo seguro que los 1.000 que han puesto 50.000 cada uno querrían democratizar el club. Estoy segurísimo. Se pegarían de hostias entre los 1.000 para ver quién está en el Consejo de Administración. Dice, bueno, nuestros objetivos son democratización del club y evitar la venta del paquete accionarial en manos de la fundación a un solo inversor. Yo tengo que decir que de los que estaban ayer cenando, al menos uno no piensa esto de que hay que evitar la venta del paquete accionarial en manos de la fundación a un solo inversor. Es más, lo que piensa es que es la única salida, que hay que vender el paquete accionarial. Que los nuevos gestores del club y fundación manifestaron como suyos en la reciente... O sea, esto es como diciendo, que la idea es mía, que no es de los otros. Están como niños, de verdad. No solamente no se están llevando a efecto, sino que sobre todo en lo que respecta a la venta del paquete accionarial de la fundación a un inversor, o lo que es lo mismo del club, son cada día mayores los rumores sobre llevarla a término como solución a la situación económica planteada. Tercero, la práctica unanimidad existente en su momento en el torno valencianista respecto... Sí, ya está. Mejor, cortamos, ¿no? Vale. Carta del presidente del... Es que... Bueno, sería a lo mejor más interesante contar que alguno de los integrantes de esa cena de ayer no cree en la solución de Andreu. ¿En la de los 1.000 a 50.000? No. Yo es que tampoco soy capaz de precisar. No creo que fuera exacto decir que ayer se juntaron para echar a Salvo. Básicamente porque no pueden. No pueden. Sí. Marear sí, dar el follón sí. Pero... ¿estorba pero no impide? Sí, sí, ellos son conscientes también de que la gente, ayer en Facebook pusimos la noticia a última hora o a primera hora de la noche y enseguida los comentarios que si todos iban en la misma línea. Los pondrán a parir. Por favor, que se vayan, ya está bien. Ellos son conscientes de que se utiliza lo de la caspa, etcétera, etcétera, que les sabrá bastante mal, obviamente, pero dice, es que nos fuimos nosotros y estos vinieron con unas soluciones y todavía no han conseguido nada de lo que prometieron y no llevamos camino de conseguirlo. Sí, pero lo que hay que intentar invitar a que la gente reflexione es que el proyecto de Manolo Llorente estaba agotado después de Newcobal y no había solución, y las personas que entran diciendo que tienen un plan que hasta ahora no se ha llevado a cabo, pero eso no significa que tengan que volver los que estaban, porque tampoco tenían soluciones. Ni tenían soluciones los que estaban, ni han tenido hasta ahora los que están, pese a esa carta. Sí, bueno, saben ustedes que en su día les dijimos, a ver si van a tener la tentación estos nuevos de hacer una sorianada o una zoriada, a ver si van a tener la tentación, y van a llegar a la Junta General y van a hacer esto. Van a abrir una carpetita y van a enseñar un papel que dice, lo hemos conseguido. Que, por cierto, me he preocupado de saber qué era aquello. Aquello era Miguel Zorío, por lo que sea, ¿no? Ya lo saben. Miguel Zorío tiene relación o conoce a Iñaki Urdangarín. Miguel Zorío le llamó a Iñaki Urdangarín para que Iñaki Urdangarín le pidiera a su suegro, Su Majestad el Rey de España, esto sucedió, que le pidiera a ver si podía hablar con la autoridad del fondo, el fondo de Emiratos, el Fondo Real de Emiratos Árabes, y consiguieron una carta de la autoridad del Fondo Real de Emiratos Árabes donde se dirigían
al Valencia Club de Fútbol mostrando interés o solicitando información para la compra del suelo de Mestalla. Pero ni una oferta, ni un contrato en nada, nada de nada. Por eso no lo enseñaron. Esa carta la tendrá Miguel Zorío y Vicente Soriano en su casa, supongo, y eso es lo que tenían. Lo que tenían era una carta que consiguió el rey que mandara por escrito. Ellos dicen que eso hubiese sido cierto y que se hubiese llevado a efecto, y dicen que la publicación de la noticia la reventó y que no salió, que eso es una soberana, nunca mejor dicho, tontería. Porque si alguien o un fondo de inversión tiene interés en comprar el suelo de Mestalla recalificado porque considera que es un gran negocio, aunque salga la operación, pues no va a dejar de tener interés. Otra cosa es que se pueda abaratar o encarecer tu posición negociadora. Pero que lo que aquel día mostraron en la carpeta, que enseñaron así rápidamente y quitaron el folio, era solamente una carta que le dirigía el Fondo Real de Emiratos Árabes por la intermediación de Su Alteza Real, el Rey, Su Alteza Real, el Rey, no, Su Majestad, el Rey de España, porque se lo había pedido que hiciera alguna gestión Iñaki Urdangarín. Esto es lo que sucedió ese día. Bueno, pues Amadeo Salvo, él lo que ha intentado por todos los medios es llegar a la Junta General de Accionistas con el AEG de turno, el Sport 5 de turno, con una propuesta y un documento concreto en el que Sport 5 o el AEG de turno dijera: yo aporto 100 millones, 93 millones, los fondos necesarios para acabar el nuevo estadio, en un preacuerdo que tenemos para que yo me quedaré explotando el nuevo estadio, los palcos, el naming, esto, y llegar a la Junta General de Accionistas con ese documento para mostrarlo a los aficionados, para ganar un poco de credibilidad. Como se ve que no lo llegan a tiempo de conseguir, porque esta situación de inestabilidad accionarial del club no lo permite, y Amadeo Salvo tiene ansiedad de tratar de enseñar algún conejo de su chistera mágica, en la carta que dirige a todos los accionistas dice: aprovecho esta carta para anunciarte que hemos dado un paso clave, aunque todavía no definitivo, para una de las grandes aspiraciones de este Consejo y de todo el valencianismo: la reanudación de las obras del nuevo Mestalla. La optimización del proyecto presentado hace unos días, o sea, la rebaja de 73 millones de euros, adaptándolo a las nuevas tecnologías y reduciendo costes, era necesaria y abre más posibilidades de inversores interesados en el proyecto, con los que se está en conversaciones. Es decir, Amadeo está pues por todos los medios forzando un poco la máquina para ver si puede presentarse con algo en la mano, pero no tiene pinta de que se pueda presentar con nada en la mano. Y si se presenta, pues Dios bendito sea, y quitamos la dama ibérica y hay que poner a Amadeo Salvo. Tenemos las 3:52, vamos a hacer otro alto en el camino y tenemos hoy un Getafe Levante adelantado. Vehículo seminuevo. Coches de dirección. La mejor garantía en levantewagen.com. Ser Deportivos. Pedro Morata. ¿Tendría credibilidad y se montaría un pollo grande si llegara Amadeo Salvo con un documento firmado entre el Valencia y una sociedad ante notario, donde esa sociedad, la mitad fuese de un banco extranjero y la otra mitad de una empresa constructora, y que ese acuerdo, preacuerdo firmado ante notario, dejara todas las parcelas de Mestalla vendidas, la edificabilidad del terciario vendida, la ciudad deportiva de Paterna vendida, toda la deuda del Valencia reducida al 50%, refinanciada a 15 años, el campo nuevo acabado, no con 93 millones, sino con 162, la ciudad deportiva nueva acabada y terminada, pagados los arquitectos, pagado el Ayuntamiento de Ribarroja, pagado el Ayuntamiento de Valencia y hecho el polideportivo de Benicalap. Si llegara Amadeo Salvo con un acuerdo firmado así a la Junta General de Accionistas, ¿saldría a hombros? Bueno, pues ese acuerdo era Niocobal.
ese acuerdo era Niucobal y estaba firmado, documentado y firmado ante notario con una serie de hitos que se tenían que conseguir de recalificaciones urbanísticas que se llegaron a tiempo a conseguir y que se aprobó en Consejo de Administración de Bankia esa operación y que solo la entrada de los nuevos gestores de Bankia tumbaron esa operación porque encontraron, y un día técnicamente les explicaré cuál fue el resquicio jurídico técnico que encontraron para poderse salir de ese acuerdo, que fue ni más ni menos que un resquicio legal de un acuerdo interno no celebrado de Junta General entre Aedifica y Bankia. Un día se lo explicaré. Pero que sepan que si se presentara Amadeo, salvo o quien fuera, con un acuerdo como ese, saldría probablemente a hombros. Y eso es, hasta el momento, lo más sólido que ha estado firmado de algo como para poder acabar el estadio. Alemán, a las 8 de la tarde. El partido. A las 8 en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz, el Getafe se enfrenta al Levante, un Levante que va en cuadro, porque tiene hasta un total de 8 bajas por diferentes circunstancias. Lesionados, Babá, Navarro, Ivansic, El Adogua, Héctor Rodas y Pallardó. Cristian Lel con un proceso gripal en cama. Y Keylor Navas acumula la sanción del pasado fin de semana después de ser expulsado ante el Villarreal, lo que prácticamente deja el 11 casi que definido. Con Javi Jiménez en la portería, la línea de 4 de defensa con Pedro López como lateral derecho, Nikos Carampelas como lateral izquierdo, con Juanfran y Vintra como centrales. Juanfran va a tener que verse obligado a jugar de central, con Simao y Pape Diop en el centro del campo, con Jordi Xumetra por la derecha, Rubén por la izquierda, Nabil Encer en la media punta y arriba David Barral. Han viajado 2 jugadores del filial, un central y un centrocampista, el más conocido Víctor Camarasa, que es el que viene actuando y entrenando habitualmente con el equipo de Caparrós y que seguramente va a ser el sacrificado, puesto que es el mayor número de jugadores que dispone Caparrós en el centro del campo. El otro chico es un central, Jordi, y por lo tanto seguramente se tendrá que vestir el central para formar una lista de 18 definitiva. Alemán, hemos estado echando un vistazo por encima, luego lo analizaremos más profundamente, pero es curioso algunas conclusiones que se extraen de la memoria, que también hay Junta General de Accionistas del Levante el día 10 de diciembre. Por ejemplo, el Levante Unión Deportiva le traspasa a la Fundación del Levante una cantidad de dinero que prácticamente es la totalidad de lo que tiene que pagar la Fundación en diciembre por las acciones, o sea, por lo que le debe al banco. O sea, le factura 1.345.000 euros, que unidos a los 281.000 euros que se vendieron en acciones, solo se vendieron 4.158 acciones, da un total de 1,5, que es justamente lo que necesita para salvar el primer match ball de la amortización de su capital en la devolución del crédito del IOF. ¿Cuánto costaron echar a los Barquero y compañía? Bueno, la sorpresa es que habla de rescisión de 3 contratos. Yo tenía entendido, o al menos verbalmente me dio la sensación, que el Levante iba a llegar a un acuerdo amistoso. Cuando entiendo por amistoso, no entendía que hubiese que pagarle dinero a Barquero para que se marchase, puesto que dice el director deportivo que fue Barquero el que pidió marcharse del Levante. Por lo tanto, no sé si le habrán pagado o no. Será algo que tendrán que explicar en la Junta General, pero lo que sí pone es que por rescisiones de contratos y especifica los nombres de Ballesteros, Juanlu y Barquero, el Levante ha pagado 1.076.000 euros. Hemos visto también que el presidente del Levante, no sabemos si a propuesta de él mismo o a propuesta de alguno de sus miembros del Consejo, se ha subido el sueldo. Ganaba 14.250 euros al mes y se ha subido el sueldo a 15.500 euros al mes. Ganaba 171.000 euros anuales y ahora se ha puesto un sueldo de 185.000 euros anuales. Los de la temporada pasada, esta temporada no lo sabemos. Sí, se lo ha subido en 13.752 euros. Un 9% de subida. Bueno, hay datos curiosos, por ejemplo, también, y es que el Levante ha pasado de percibir de la televisión 12 millones de euros a un contrato de 20 millones de euros. Eso también viene motivado por ser ya la 4ª temporada de manera consecutiva que está en primera división, aparte, por supuesto, de los resultados deportivos. Hay que decir que va con un superávit a esta Junta General de 2,9 millones de euros. Recordarás aquel caso de Martins, que te acuerdas cuando montó el pollo aquí Martins, que dijo: 1.000.000 de euros para mí, otro para el club y otro para mis agentes. Bueno, pues al final quedó demostrado lo que dijo en su día la cadena SER. Era un 50% lo que estaba reflejado en el contrato. Martins se tendrá que apañar de su 50% con sus agentes. El Levante, de los 3 millones de la cláusula de rescisión, ingresó 1,5 y 1,5 fue al bolsillo de los agentes, y en el reparto ya no sé cómo quedaría Oba Martins en eso. Claudio, despide tú el programa. Despídelo tú. ¿Y qué digo? Pues desea suerte. Bueno, pero como García, suerte, como Claudio, salud. no, José María. No, José María serás tú. Bueno, salud y suerte y buen fin de semana. Feliz año, ¿eh? Perfecto, fenomenal. Fenomenal trabajo, compañero.
Gracias por la atención que nos han prestado, señores. El domingo a las 6 de la tarde, Carrusel Deportivo Valenciano, 1179 onda media. Valencia, Osasuna. Esta noche en Levante, estaremos atentos. Y a las 9, o de récord. Adiós.